¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Benvenuti en un directo más. Y vamos otra vez a continuar con Vampyr. En el capítulo anterior prácticamente nos enfrentamos a uno de los enemigos. En este caso fue la hermana del doctor, algo que simplemente no esperábamos. Y hoy pues salvamos algunos de las regiones de la ciudad, de que cayeran en caos y que todo el mundo se enfermara y demás. Entonces así es como andamos y vamos a continuar el día de hoy. Vamos a ver qué nos encontramos, a ver cómo nos va, a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy. Siempre el cargado, el juego que toma. ¿Qué hay, Panzo? ¿Cómo estás? Benvenuti, brother. ¿Se escucha bien y se ve bien? Dime, please. Please, please. Ya nada más acá que acabe de cargar y ya le damos con todo. Bye. Un poco tardado. Esperemos que en las próximas consolas ya no se tenga ese problema. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver. Estamos en Whitechapel y hay que ir acá. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? Vale, Panzo, I gracias. ask you the exact same. What do you plan to do? I'm not What kind? story. You... Yes. Y aquí una de las cosas es de que tienes que estar hablando con prácticamente toda la gente que te encuentres. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. Eso te I do ayuda not a believe resolver in lo the que vienen siendo afterlife, las doctor, misiones but I'm secundarias. almost convinced. Y a que se abran otras misiones. I heard what... Everything. I regret it too. Pues necesitas hacerlo. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. Excelente, Panzo. She was a Thank good you. nurse. So you put an end to the... You seem to have a lot on your chest. I heard you are a famous... I didn't use drugs or medical. But what happened to her then? Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered. Bueno, vamos a ver. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need... I would not even accept fresh water. Then I won't force you to heal. Curarle la neumonía al señor. Goodbye, Mr. Petrescu. Bueno, vamos a ver si no tenemos ningún... ¿Y nunca te contestó esta gente para ver qué podías hacer? When science fails you, this Hola, elixir will give you faith again. Pero está muy raro, fíjate que... Porque la computadora sí la tienes, o sea, tienes las especificaciones para que funcione bien. Está muy raro que no te funcione. Es sumamente raro. ¿Para dónde? Ah, pues así derecho, así como vamos.
puso un güey. Vamos para acá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aparentemente aquí no hay nada. Ah, aquí se me hace que aquí anduvimos el... No, espérame, aquí había algo. ¿Lo vieron? Vamos a bajar aquí porque aquí me marcaba una puerta que tenía entrada. Y no habíamos venido. Fresh water. As long as it's not holy Otra de water, las cosas también I may tenemos find some use for it. que recoger todo lo que nos encontramos para poder hacer medicamentos y aparte de ser vampiros somos doctor, ¿verdad? Y necesitamos hacer medicamentos para ayudar a la gente del pueblo. Bueno, pues era todo, al menos nos fue bien. Pero sí les escribiste, ¿no, Panzo, o no? O ni eso, o no hiciste eso. Digo, porque debiste haber dicho que te diera algún tipo de soporte para ver por qué no te corre el juego. This is now my domain, young Econ. Cabrón, mierda. Sí, no hay más, Panzo, no hay más. Si no pude con el 23, déjame de nuevo.
No le subí, pero... A ver, ahí ya se oye mejor. No, hombre, puta madre por andarle moviendo. Mi pex, parte del show. Parte del show. Que más se fue porque me moví un poco y me alejé del micrófono. Ahí debe estar ya, Panzo. ¿Qué onda, Rani? ¿Cómo estás? Benvenuti, brother. Pues qué mal. Nos dieron una pinche buena asoleada ahí. Y otra vez a cargar. Pero bueno. Carga. Sí, eso era. Eso fue, Panzo. Que me moví y el micrófono quedó más lejos. Por ende no se oía bien. Ok, vamos a ver hasta dónde mierda nos regresaron. Bueno, pues creo que hasta la casa. Y otra vez vamos para allá. No me jodas, tenemos que hablar con este ingrato otra vez. Good evening, Mr. Patrol. Sure. Are you living? And why not? What am What? I don't know. Vamos a ver. What do you? No, creo que sí, eso se había quedado. Excelente. Goodbye. Este señor sí quedó. Bueno, ahora sí, vámonos. A ver, ¿este quién es? Vamos a hacer. Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghai. Do you still? Of course. I know it. Maybe How do you? I've decided. I've no doubt. To be completely honest, Oh, excelente, sí sacamos la pista. How is the sanity? my own. What do you do? That's very. I've no. Giving out. I am a rich widow, doc. Sí, bueno, ya. A ver. Why don't you? I thought about it, I confess. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reid. How do you feel? I don't feel. Bueno, vamos a darle. You should recover a quickly ella. after taking Ya la this. curamos Thank y you, nos doctor. vamos. Goodbye for now. Excelente. Con este ya habíamos al lado, ya curamos a ella. Y por acá. All around us. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Este es el chamacón. Por acá andamos. A ver, ¿dónde están las ratas? Aquí están, ven. This is despicable. Una buena rata. Para que nos levante la... I can't Se puede decir que believe entre I'm comillas doing como this. estamina, pero es lo que necesitamos para eventualmente curarnos y entre otras cosas. Vamos a seguir avanzando. Todavía hay que entrar al... Fuck, ¿dónde estaba el cuarto? Pues lo dejamos atrás, ¿verdad? Y para allá es... You London vampires are so weak. Hijo de puta, güey. Ven, bastardo, ven. Vamos a la fiesta, vente. You cannot win this. Steady, boys, we've got one of them.
Ah, se regresó el gay. Poca madre. Eso me gustaba, mendigo. Ah, esto no. A ver, ¿dónde? Sí, para allá. Ahora sí, que se haga la rebambaramba. ¡No, hombre! ¡Ah, qué mal! Necesitamos subir de nivel urgentemente. Se me olvidó que el polvito ese que vimos ahí nos baja sangre. Eso fue. Entonces ya con el golpecito ya no teníamos nada y no recuperé la sangre y... bailulu. De la fregada. De la fregada. Oye, Panzo, ¿y el Fortnite sí te corre bien entonces? Pero espérame. Ah, ok. ¿Y eso que juegas Fortnite en el PS4? ¿Por qué no en la computadora? ¿Sí lo has calado? Estaría bien que lo checaras en la computadora, porque si definitivamente el Fortnite también no te corre ahí, entonces es algo en tu computadora. Ya no es ni el pub ni... Estaría bien que le des una checada a eso. No está de más. Bueno, menos mal que nos regresaron hasta aquí. Bueno, pero independientemente de todo tenemos que... A ver, dice que aquí hay algo. Aquí, sí. Entonces se me hace que es el güey con el que nos tenemos que dar en la... Tenemos que partir la mandarina en gajos, pero bueno, mientras son personas no saben. Es el maldito polvito ese. Vamos, quítate a la chingada. Fuck. Quitó la racha el infeliz este. Mira, otra vez. Tumbarla a ella primero. Sí, volvemos a pasar por el polvo pica pica y... baja bastante,
dame eso. Eso es lo que necesitaba. Se los bloquea el güey. Ah, chingada madre. No le gustó, no le gustó. Uf. Bueno. ¿De dónde? Entonces por aquí. Pues aquí, por aquí está buscando la señal, pero todavía no la encuentro. Arriba. Aquí dice 7 metros 6, 5, 4. Es arriba. Entonces habría una forma de subir por el otro lado, ¿eh? Bueno, vamos a usar la vuelta esta. De hecho, a lo que dice aquí, dice derrotar al secuestrador. Entonces se me hace que hay que matar al pinche vampiro pedorro este que anda aquí. Que nos diga la forma de... La forma donde tan pedorro se nos puso una madriza. A ver. Ah, aquí fue donde vinimos hace rato. Ok. Vamos a ver si nos lo podemos traer para acá. You London vampires are so weak. Casi me pesca el hijo de... Ah, chingas a tu madre. Mierda. A ver, ayúdenme ustedes, chiquitines. Eso, ahí está, dale, exacto. ¿What? No, hombre. No me jodas, güey.
Esto se está poniendo color de hormiga. 3 muertes ya. Baja bastante sangre de un putazo. ¿Qué pedo? Chingado. No. Y es que el error también fue que me puse a atacarlo cuando debía haber dejado que a ver si los otros le bajaban algo de sangre y no di esa oportunidad. Entonces eso se vuelve un problema también. Se vuelve un problema. Pero bueno. Uf, nos regresaron todo, cabrón. Se curó el bastardo. Ah, no me jodas, güey. Don't you know better? Stupid newborn! No, hombre, güey, no me jodas, no. Hombre, puta madre, en serio, ¿eh? Una muerte más. Está de miedo este pedo. Está de miedo. Como que las armas que traemos no le están haciendo nada. Ahora sí que está en chino. Vamos. Carga rápido. Vamos. Ahí va. Vamos. Vamos. Ándale, por fin. Avanzó. Vamos a cambiar de táctica. Ni modo. Ven. Put an end to you! I'll kill it! No marcas. Ay, joder.
pegó el bastardo. Ahora sí, ven. Vámonos, ahora sí. Su madre. Ok. Sigamos avanzando. Y es para ti, no, muy bien. No hay nada aquí. The equality between men and women. Bueno, vamos a ver. Good qué evening, onda aquí. Miss Ashton. And good evening. Ah, pues con este ya habíamos hablado. Bueno, Goodbye, no hay Charlotte. nada más que hacer aquí. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. Bueno, vámonos. Ahora sí, ¿hacia dónde? Es aquí. Vamos a hacer la siguiente misión. Presentarnos con el conclave ahí de los vampiros. Para ver si encontramos a ver quién fue el que nos convirtió. Aunque lo dudo. Pero vamos a ver. Muy temprano en el juego. Ahorita prácticamente estamos sufriendo porque cualquier baboso nos mata. Desgraciadamente. Vamos, carga. Carga. No. Ándale, ese Do sí you trae los know where ojos you are igual que nosotros. standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? Me dijeron que I viniera. received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Primero nos preguntan que quién somos y ahora resulta que nos están esperando. Qué buena, cadáveres ya aquí dentro de la casa. Interesante. Welcome to the Ascalon Club. No nos va a decir mucho este chamacón. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Hubo pelea. Entonces a ver, vamos a ver si no nos encontramos nada y luego ya regresamos. Está con candado esa puerta. El escritorio aquí. Historia de la emisión del club Ascalon. Vamos, coleccionable. Ok. Pues al menos encontramos algo. Fuga. Nada por aquí, nada por acá. Bien. Peniques. Anochelines. Peniques. Malditas drogas. Vamos a ver. Esta sí nos deja entrar. Pero ¿hacia dónde es la misión?
Bueno, creo que no nos marca. Vamos para acá primero. ¿Va a cargar el juego en serio? O sea, nada más para entrar a otra recámara de ahí de la misma casa. No tiene sentido. Bueno, cargando una vez más. Ah, el día de hoy sí se nos han dificultado las cosas. Ha estado de la fregada. De la fregada. Nos salimos de la casa. Eso no teníamos que hacer eso. Eso no es bueno. Pero estoy seguro que desbloqueamos ya esas puertas. Es que ahora vamos a tener que subir al segundo piso para hablar con el desgraciado con el que tenemos que hablar. Maldita sea. Algunos enemigos, incluidos los Skull ciegos y los predicadores, sentirán tu presencia cuando usas esta habilidad. Velo de sombras. Bueno. Molto bene. Ok. Ahora sí vamos al segundo piso, a ver si era donde nos teníamos que dirigir. Subimos a la izquierda. Daga buena. Interesante. De aturdimiento. Bueno, ahorita checamos eso. Chelines. It's locked. Esta no es. Por aquí tenemos algo. Polvo de aluminio. Ya nos había salido eso. No recuerdo haberlo visto antes. Polvo de aluminio. Bueno, pues prosigamos. Ajá. Debe haber a la entrada a la puerta primero. Good evening. Okay. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bancher was no match for him. Ah, ese fue el que vencimos. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Okay. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Okay. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me.
The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. ¿Por qué ahora? Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garde Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, todavía no. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, Unas I have preguntillas so también. many questions. Please ask. Sí, pues I matamos killed uno, Fergal, vamos a ver qué dice. who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. ¿Cuál es el objetivo What del is the club? Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall. William Marshall found... Not exactly. William Marshall granted me parece immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, Saint George. glorious patron saint of England when he slew the dragon. Órale. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Interesante. Ok, ¿qué implica ser What does miembro? it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the de la crown, corona, que that se you become a convertirá loyal... en un fiel. Do you have any official recognition? No. Of course, Okay. ¿Qué Am I supone que supposed to debo follow? hacer? as founder and chairman of the club, I alone am entitled to make the... Entonces vamos a servirle en pocas palabras. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Los pilares. Vamos a ver. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. Hablar. The blood ¿Quiere of decir our qué? beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? En las cenizas del viejo. Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Okay. It is time Pacto to de sign sangre. the Book of Allegiance.
I know it's awfully gothic and a tad pedantic, A dejar la sangre. but England's traditions are the backbone of our nation. No jodas, ¿en serio? ¿A qué horas es? ¿A las 9 o a qué horas es? Delightful. Ah, todavía le probó la sangre el vato. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Uno de nosotros. Bueno. Ahora sí vamos a ver el cuarto ese que nos encontramos por acá, a ver qué hay por aquí. Chelines. Hay que hablar con el viejo. La llave del sótano. Vamos a ver cómo vamos a poder encontrar ahí. Ajá. Más chelines. Necesitamos otra cosa para seguir haciendo medicamentos, de lo contrario. No, ok. Codeína, excelente. Muy bien, muy bien. Chelines, tornillo. Permanganato de potasio. Bueno, ok. ¿Se puede hablar con todos estos imbéciles o qué? No. Ah, con ese viejo sí. A ver, vamos a ver quién eres tú. Good evening, Dr. O sea, Reid. ¿cómo How does it ves? feel to be this evening's centerpiece? Va a adelgazar así el güey, Figuratively. I feel perfectly fine. Do I have cause for ¿Cómo ves concern? esta Do transista? not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? ¿O es Why cierto would que you se le be pasó la interested? cena? Well, as you seem to be the Oh, only man no in le the gustó. room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Lucius Dawson. Mr. Dawson, Sí, ya sé. of Dawson and Dawson. The Vamos a ver, wealthiest vamos a ver man de in England. repente. It is a pleasure to meet such a prominent... A withering London figurehead to be Are you sick, Mr. Dawson? My case is beyond the scope of tradition. I'm sorry to hear that, sir. Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the... Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. What is your plan, then? By doing so, you would create two separate... Not if we eliminate all suspect. Are you not mistaking sacrifice for summary Este güey quiere execution? matar Why do prácticamente a you todos. care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it. I'm sure you have more important things to do Ah, ya no quiso than hablar este talking güey. with an old Bueno. man like myself. Ahora sí, vamos a hablar That con de went la well, misión did it principal. not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Así Ekon. es. All right, let's talk, Ya, you di and qué es lo que I, quieres. Lance Sparrow. I'm listening, my lord. Ah, ok, vamos a ver. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but Does it bother you that I consider him like... as long as you reveal nothing of the club's inner... You were spying on me? Who was Fergal? Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute.
No, I mean, what was he? No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Oh, interesante. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Okay. Los scars están relacionados con Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. Scals are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reid. Most of the new Scals who roam the streets at night used to be good British citizens. So, I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. and how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Ok. Nos subió el nivel de mesmerización. How's your investigation going, Dr. Reid? Time is... I have a few All right, but be... Okay. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not... But Mr. Dawson is mortal. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reid. We do not grant... So he really is a member. Indeed. Only the most eminent... Okay. You made me William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings, and was a living example of probity for all. Fue el que dijo que lo había convertido. William Marshall was a vampire. That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight... Why is his blood so... He was simply the greatest defender. No, pues por eso nada más. No por otra cosa. What can you tell me about the great... It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting it... I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Scowls. I see. So without the epidemic creating Scowls, the Guard could not convince anybody of our presence. What about the risk of a full-scale... That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. Como buen capitán del I'll barco die se queda hasta el defending último. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reid. We are counting on you. Retratos familiares. Ok. Bueno, pues aparentemente aquí ya fue todo. Hay que limpiar esta zona. Bueno, prácticamente interrogar a la gente para que nos digan, para investigar a ver si encontramos quién es el que está generando la falsa gripa. Está contagiando a todos y por ende termina siendo esta gripa mortal.
Vamos, vamos. Eso no es bueno. Ah, no, vaya. Pensé que se había crasheado, se tardó así, hizo un sonido medio extraño. Okay. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Pues relativamente eso fue lo que dijo. La musiquilla de aquí, así como que... Good evening, miss. Can I help? I am... Miss, you don't seem well at all. No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Please, help me to disobey the voice. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Infection. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. Okay. What is the local news here about? Shadows. What happened to you? The rats. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Tell me about the voice. Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Okay. Tell me about yourself, Miss Billow. Oh, I'm hungry. Don't you remember who you are, miss? I was strong, proud. I campaigned for good causes. That was before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Well, I must go now. No. Goodbye, Miss Billow. Hay que checar si está enferma nada más. Can I help you, Miss Billow? I'm a doctor. The rats. I need them. Can I help you, Miss Billow? The rat. No, pues no. ¿Qué andas haciendo? I must go now. No, fregado, la voy a... Goodbye, Miss Billow. La voy a ayudar si es vampira esta mujer. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Wow. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared the worst. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Gracias. Tú sigue
dándome el peso mientras yo acá saqueo tu casa. Tranquila, no te voy a hacer nada. Todo va a estar bien. Esto es para salir nada más allá a la azotea, aparentemente. El diario de Venus. Nueva pista. It's locked. Bueno, entonces hay que encontrarnos la llave por ahí. Ok. Ahora sí hablemos con ella. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in... How is the old rot? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Su vida en Londres. Have you noticed anything peculiar? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan. Please. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his... Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Okay. How have you been since the... I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings. From what I've... Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in... I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Va, fue todo. Goodbye for now. At least you survived the Great War. Aquí nos faltó 300. Vamos. Folleto de advertencia. Sí, Clarence Crosby, ya tenemos varias cosas de él. ¿Cómo hay que recogerlos? Los folletos. Prácticamente es lo que está pasando, como que los estamos desapareciendo.
Ah, por aquí ya habíamos pasado. Ok, vamos a darle por acá. Uf. Esta es la hija. A ver, quién es. Good evening, sir. May I have... Come on, Johnny. Don't you recognize? Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too? I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France. Have you forgot what people are like in this? But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, me encanta que aún cuando son amigos hablan de usted, madre mía. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize... What do you mean you're not alone? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up. Have you spoken with any? No. Are you asking me to help you prove the existence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have. When did you escape the war? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I know what you mean. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? Oh, I saw terrible things during the war. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already. Unnoticed thanks to the epidemic. Vampires in London? I'm not mad, Jonathan. You... Clarence, you've always been a... Thank you, Johnny. It's all right. But if you want my help, you have to... The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth. Okay. Interesante. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear V... I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more... Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. People will laugh at you. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Okay. I'm investigating the source of the epidemic. Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the ladies... Yes? What about the Malay? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? Ok, bueno, creo que ya
Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform. Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research, but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. Puede ser. But you were drunk, weren't you? Sí, pero por eso nadie le cree. Are you sure these two men were not just... Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw it. Okay. You need some rest, Clarence. Bueno, bonito y barato. No, está bien, vamos para acá es. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Ok, pues vamos a... Vamos a tener que enfrentar a ellos. Primero. No va a ser que vayan a acabar con... alguien que necesitamos y entonces valiendo puntos menos. A ver, aparentemente sí es por allá. Sin más ni más. Pero a ver, espérame, ¿dónde vamos? Ah, no, hay que venir para acá. Esos tienen candado, la otra no. Ah. No me quiero separar mucho de... Ah, ya me di cuenta todo el pedo, ok. Vamos a darnos en la madre con estos primero y luego ya regresamos ahí, ya vemos, porque ya está, ahí está la señal hacia dónde tenemos que ir, pero vamos a matar a estos antes de que ajá, ya me vieron. ¿En serio? Hijo de perra, güey. Ah, no me jodas. ¿Van a venir? Ah, como que no. Hemos encontrado un glitch del juego, no pasan hasta acá. Desde allá, hijo de su Pink Floyd. Sabes que son muchos, son muchos. El clichazo ahí. Ajá. Si me hizo daño, what the fuck.
bajó sangre, no me jodas. Esta maldita cruz para allá, picho. Ah, motherfucker, güey. Su pinche madre. ¡Ah! Ah, hijo de puta. What? Ah, ok, que alguien me diga qué chingados pasó ahí. El pinche glitch viene y me partió la madre a mí. Qué poca madre. Ah, fue terrible eso. Vamos, carga rápido, maldita sea. ¿Qué, Eduardo? ¿Cómo estás? Benvenuti. El juego se llama Vampyr. Es un juego que salió hace poco. Está basado en Londres y habla de un vampiro, prácticamente de un doctor que hiciera un vampiro. Y su madre. Ay, cabrón. Es un doctor que hiciera un vampiro y y anda investigando quién fue el vampiro que lo convirtió. Oh.
Su madre, quién sabe qué hizo, pero bajó un chingo. Pero un chingo. Uf, se pasó de lanza ese güey. Ah. Wow, chingué a los dos. De golpe. Sí, pero ya vi que acá hay otros perros. ¿Qué onda, pequeños? ¿Vienen o qué onda? ¡Es el Reid! Ah, no me jodas, este hijo de su pinche mother. Mierda, güey. Déjame alejo porque está el hijo de su Pink Floyd del arco. Vámonos, ahora sí ya estuvo. Uf. Ok. Bueno, ese güey murió rápido. I cannot enter. Cerrado.
mierda. Vamos en la casa de quien andemos. This woman's body has multiple lacerations. They're deep too. Whoever did this was driven by rage. Oh, esta mujer está muerta. Un cadáver. Ok. Sangre por doquier. Y hay alguien en el primer piso. Hay otra víctima. Mataron a toda una familia aquí, ¿eh? He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Wow. Pues va a estar bueno con el güey este con el que nos vamos a enfrentar. Porque sí. No los mató lentamente ni mucho menos. This one's neck is broken. Roto, joven, hijo. He was young. Entonces mató a toda la familia. Probably the son. Hasta el final todavía le falta. Ahí está en la silla, sea quien sea. Esas que se desaparecen. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent.
chingada madre. No, hombre, no me jodas, me bajó de madre. Está bajando la sangre, güey. No entiendo. ¡Ay, cabrón! Could it be a new stage in the disease's evolution? La madreamos y como quiera nos dio un chingazo ahí al último. Vamos a ver. Carta de la escuela de teatro de Doris Fletcher. Bueno, es un enemigo más en el juego que se va. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school.
Pero se desapareció por completo. Vamos para el otro lado. ¿Qué onda, Panzo? Nos acabamos de echar otro enemigo del juego. Tuvo otro buen jefe. Nos aventamos uno el directo pasado y ahorita nos acabamos de echar otro. Estuvo bueno, estuvo bueno. Mira, un buen hombre lobo. Un buen hombre lobo. Tampoco no hay. Ah, sí, sí hay atrás. ¡No! Por güey. Maldita sea. Donde me volteé me chingó. Pinche cámara me jodió. A la madre. ¿Insomnio, San Panzo? ¿Insomnio? ¿Y eso? ¿A qué hora usualmente te vas a la cama, ve? ¿Te pasa seguido eso? Vamos. Y donde me volteé me dejó caer todas las pinches garras en el espinazo. Me han dado una tunda hoy. Es que ya donde andamos está más... Ah, la madre, ya son las 2. Ah, pues con razón. No, pues sí. Ni cómo decirte que no. Por goloso me mató. Sí, no, pues no. No, ahorita ya andas súper pasado. Con razón. ¿Y te pasa seguido eso o no? Ah, va. Vete. Mierda.
Vete, vete. Dame eso. Bien, todos, vete ahora hacia la chingar tu madre. Ah. Mira, todavía nos encontramos ratitos aquí. Thirst for blood. This is despicable. Necesito comérmelos para levantar eso y podernos recuperar nuestro. This is despicable. I have this thirst for blood. Ahora sí. Creo que ya estamos al 100. Vámonos. ¿Y usualmente cuánto tiempo son las celebraciones, Panzo? Ok, aquí ando viendo de ahorita. No tengo tiempo para estar con ustedes, bichos. Ah, va. Pues a todo dar. ¿Y no hay trabajo ni escuela durante esos días o sí? A ver, vamos a ver si ya descubrimos algo aquí. Sí, cuéntame sobre los vampiros. Tell me about vampires, Karina. You must have met one recently. He promised he would help me, give me immortality, make me escape this world of death. He promised. Who is he? I can't tell you, Doctor. He won't let me. This vampire is as powerful as he is wicked. Help me, please, Dr. Reid. Help me. Karina, I order you to reveal to me the name of the vampire who took control of your will. Speak their name. Don't you dare interfere with my game, Ekon. Go find yourself your own toy and let me play with mine. Who are you? Reveal yourself. Let this woman be. Why? What would be the fun in that? It's so amusing to see her defile herself, one bite at a time. Órale. Interesante. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Ya empezó la musiquita otra vez. Pero no es él. Es para acá. Pero se me hace que es por el otro lado. Vamos a ver ahorita. ¿Era esta casa la que estaba cerrada?
otro lado. Bueno, vamos por acá. Ah, ok, ya te entendí. Women of all countries unite! Support the equality between men and women! Ah, ok, ya sé dónde andamos. Bueno, vamos a salvar el juego y ahorita le seguimos dando. Porque necesitamos hacernos de todo, andamos bien jodidos. Ok, vamos a hacer medicamentos y demás. Bueno, lo que podamos hacer, claro está. ¿Este qué es? Pues creo que ya fue prácticamente todo, por desgracia. Vamos a ver qué mejoras podemos hacer. 3340. Garras, 280 daño, 340. No, pues esta, no me jodas. Puta, no dejamos casi nada. Bueno, pues ni modo. Lo que es. What? No sé qué mierda pasó ahí, que se me dio un güey. Ah, ya supe que fue. Shit. Fue por el hecho de que fue por el hecho de que nos fuimos a dormir y se me hace que se murió el secuestrado. Fuck. Vamos a ver. Aturdimiento 10. Ok. Vamos a ver cómo nos va con usando un buen revólver. Ya sé dónde es su salida. Por ahí no es. Vamos a bajar y vamos hacia donde
ahorita. Sí, entonces se quitó el de la cara de que estaba por aquí, que era el del secuestrado, que era el otro vampiro. Sanaba Biscuit que nos encontramos ahorita. Bueno. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Por el otro lado no hay más. ¡Ah! Mierda, ya, o sea, nomás traíamos una puta bala, güey. Ese pinche pedo de que explota se pasa, en serio. Ah. Partió la madre ahí con la donde explotó la güey. Necesito las de aturdimiento, es que esta no me va a ayudar. No. Necesitamos esta, sin más ni más. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ver. No tenemos nada para... Empezamos con tragedias. Aquí. Vamos por el otro lado.
No, si es por ese lado, chingado. Bueno. Bueno, nos aventamos aquí a este chamacón. Por aquí ya habíamos pasado. Es que vamos a subir y vamos a irnos hacia donde debemos. Ahora sí, eso. Ahora sí es para acá. Mezcal. Normal. Y la mujerzuela. Me puse de pechito, putísima madre. Ah, qué puta madre. Son 4, digo son 3. Esa vieja me chingó con los pinches polvos pedorros. No, no. Mierda. Otra vez. Madre. Ah. No, 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 qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bien, dame eso. Necesito ese pedo.
puta, güey. Hombre, no me jodas. Pinches difíciles estos objetos. Ah, su madre. Me las di duras. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I have this thirst for blood. Ya desbloqueamos estas y ahora sí, aquí hay una puerta. ¿Dónde estás? Esta de aquí. Limpiar la segunda fuente de infección. O sea, quiere decir que aquí vamos a tener otro jefecito. Escopeta extraordinaria. Bueno. Mira, aquí está. Ah, ¿hay dos? No me jodas. ¡Hombre, pinche madre! ¡Hombre! ¡Ah!
puta madre. ¡No, hombre! ¡Chingas a tu madre! Me encerraron ahí. Ah, que la pinche madre. Hombre, qué perra madre. Dame eso. Necesito. Ah, qué putísima madre otra vez. ¡Ah! Maldito seas, pinche vampiro. Ya va a chupar faros, Ay, hijo de su puta madre. Ah, no, hombre. Ah, qué puta madre. Ah, no, hombre, güey, ¿cómo me gancha ese cabrón? Dame eso. Ah, mira, no, hombre, güey, se pasan de lanza. No, hombre, güey, otra vez. Hijo de puta, güey. No te metas ahí, es poquito, chingados tienes. No, hombre, pinche. Quiero que me maten, estoy hombre, mira, güey. Dame eso. Puta, güey.
¡Ah, qué chingada madre! Uf. No, hombre. Me alcanza por todos lados el maricón. ¡Ah, qué chingada madre! No, 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 no. Bueno, ahora sí, uno menos. Chingas a tu madre. Dámelo. Uf. Hombre, no me jodas. Hija de tu madre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Su madre. Dámelo. Oh, su madre. Carta de amor. So the husband had an affair with Doris Fletcher.
pues. Bueno. Ahora sí. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. Pero no fue la que I matamos should go to ahorita. her acting school. ¿Es la que matamos ahorita? What the fuck? Sí, estuvo cerca. Hombres que tienen de madre sangre. Y la única... Vamos a ver. Pues tenemos que irnos por aquí. I'll kill you! Ahora sí, hacia la derecha. No sé cómo vamos. Me sáquense, no tengo tiempo para ustedes. En el cine. I cannot enter. ¿Quién sabe con quién chingos andan peleando a esos güeyes? Con el otro vampirillo pedorro. Bueno, a ver. Necesitamos ver la manera de entrar. ¿Dónde andamos ahora? Vamos por este lado. Está la pinche entrada. No, ya no salimos, es por el otro lado, cabrón, entonces. Chetos. Chetos. He's mine! I'll take it! Stop! Vampire! Simplemente le hice ven. Over there! The beast must die! Motherfucker. There's an open window on the second Estoy seguro. I should be able to get in through Los tengo que that. matar primero.
Mierda, mierda. Mierda, vete. Ah, su pinche madre. Have faith, brothers. Stop vampire. La chingada. Uf. God walks with me. Stay back, beast. Away with you. Hijo de la chingada, ¿en serio? Ya estuvo, hombre. Ah. Ahí está, sí. Porque nomás no lo daba porque venían esos pendejos detrás de nosotros. Vamos a ver. It's locked, all right. Ah, por arriba. Uf. Deja tú. Estamos entrando y estamos bien jodidos. Traemos traemos poca de la como tipo estamina para curarnos. Uf. Ok. Ahora ya entramos. Nota de suicidio. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower. Ahí está abajo. It only. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Otra vez esta pinche brujita de Dick. Fuck, no me acordaba que explotaba. Qué bueno fue que me alcancé a mover. Muy a wiwis, pero la armamos. ¿Dónde está? No entres todavía. Tranquilo, tranquilo.
Hombre, pero está todo saqueado, aquí no hay nada. Diario antiguo de Doris Fletcher. Bueno, ahora sí, vamos a ver por la puerta esa y luego ya si no, ya nos venimos y nos dejamos caer ahí. Uf, ese jefe sí va a estar peludo. Alas, poor Doris. I knew her well, and many can testify to her kindness and beauty. For now, vámonos a la gran pelea de esta noche. Que como si no hubiéramos tenido ya varios, ¿verdad? Pero bueno. Si eres uno, no hay pedo. Chingada madre, ¿por qué siempre hacen esa jalada, güey? No. No. Casa tu madre. Se lo pegué. Ven, pinche bruja pedorra. Se la fallé, fuck. Ah, su madre. Uf.
Aquí ya habíamos bajado. It's locked. Bueno, ya vamos. Todavía no, un piso más abajo. Poor Doris. I knew her well. And many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in shadow. Por aquí ya vimos que estaba... A ver, quiero... Somos por acá, por enfrente. I can't believe I'm doing this. It's locked, Sí, all right. tiene que ser por ahí. Bueno. This is despicable. Vamos a ver cómo nos va. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no Tiene more. algo ahí abajo de She la was manga. consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Woe and hear and obey, for your queen commands you. Attack! Ha! I smell your fear. Touché, sir. No, a su madre. Esos pinches espadazos mortales. De uno me bajó todo, güey. What the fuck. Uff. Va a estar mortal esto. Mortal. I can't believe I'm doing this. Bueno, ya. My blade shall pierce your villainous heart. Doff, your hand is shaking. On guard.
balas, güey. Baja chingos de sangre esta vieja. Avenge me! You killed my father. Hombre, pues como chingados, no se puede así. I smell your fear. Touché, sir. On guard. Your hand is shaking. Your blood will be mine. I smell your fear. On guard. Touché, sir. I smell your fear. Su madre. Your hand is shaking. My children, my beloved, die! Woe unto thee, son of Babylon! Touché, sir. On guard. My blade shall pierce your villainous heart, dark. Your hand is shaking. Arise and save your queen. On guard. Your blood will be mine. Touché, sir. Your hand is shaking. I smell your fear. On guard. Touché, sir. Woe unto thee, son of Babylon. I smell your fear. On guard. Touché, sir. Your hand is shaking. I summon thee, my children. You killed, I smell your fear. On guard. Your hand is shaking. Touché, sir. I smell your fear. On guard.
Kin Slayer, the disgrace of she. Ah, la madre, güey. ¿Qué pedo con esa jalada? Will be the queen again once they all share her fate. Ah, no mames. Uy, no me jodas, güey. Ahora de a dos, o sea, por si no era suficiente. Bien, entonces. Mierda, la cagué, era el otro. Madre, qué pinche correr. Esta pinche pelea. Ah, no me jodas. No, no mames, no mames. Madre. No, no. Uf. Hombre, no me jodas. Le estamos bajando bien poco, no vamos.
to me, my servants. Avenge me. No, hombre, no me jodas. Bien, sí le estamos bajando. Estamos tardados, pero efectivos. Ah, chingada. 3, papá, 3. Para que no te sientas como que le estás ganando. Mierda, güey. No me jodas, 4. No. No me jodas. Su pinche madre. Cuadros ya. Ahí vamos. Cuadro y medio. Cuadro y medio, cuadro y medio.
cuadro. Uf. Medio cuadro. Medio cuadrito. Che madre. Ya se va a morir ahora sí la perra. Ah, no mames. Vientos, muérete, hija de tu Pink Floyd. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Su madre. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Se va a quemar. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. Ya, quémate, And vamos. farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Uf. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. Ah. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reid.
But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Pues bueno, después de haber empezado Lentium, el directo, nos aventamos unas buenas misiones y este directo nos aventamos otro jefe más, a la señorita Fletcher. Es que estuvo bueno, valió la pena. Valió la pena. Mejoró. Sí, porque al principio nos estuvieron dando unas buenas, pero muy buenas madrinas. O golpizas, o más bien nos mataron que como unas 5 o 6 veces. Sí, ahora sí, hoy sí. Pero valió la pena. Valió la pena, ya le dimos la vuelta. Hicimos bastantito. These people want me dead. I need to leave now. Y pues bueno. Es hora So Doris just needed to be close to her audience to Ah, no me jodas otra contagion vez through screen. Have no fear, brothers. Basura, Don't like that, do ya? Die, vermin! He's mine! I'll take it! Human! Kill it! Capítulo 5, segunda opinión. Selección antinatural. I cannot enter. Es por el otro lado, maldita sea. This is despicable. I have this thirst for blood. Crush the leech, boys! Okay.
pues ya nos pasamos del tiempo reglamentario. Ya cumplimos 3 horas de directo. Es que aquí la vamos a dejar. Gracias a los que me acompañaron el día de hoy. Gracias a los que estuvieron ahí hoy. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado el directo. Y nos vemos en el directo del día de mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pásenla bonito, que estén bien.